Bueno, muy bien, vamos a continuar las observaciones nuevamente. Entonces, en este diseño de Andrea Sierra y en los subsiguientes, lo que faltaba por indicar, porque ya en el anterior se hicieron todas las demás indicaciones u observaciones, es que necesitas revisar el tema de jerarquías visuales. Estamos dejando textos con el mismo nivel, ¿cierto?, de jerarquía, sin ninguna diferenciación real, visiblemente real, de tamaño, de color. De hecho, todos los textos están en mayúscula y eso hace que el diseño se vea muy denso, ¿cierto? O más denso de lo que debería ser. Además, entramos en monotonía visual y sinónimo de monotonía visual, aburrimiento visual. Eh, Además de eso, estás buscando allí simetría, ¿cierto? No necesariamente de manera intencional, pero aquí pareciera que sí. Entonces, no se trata de coger los textos y encajonarlos dentro de un rectángulo, haciendo que, si bien el texto de abajo sea mínimamente más pequeño, realmente eso no funciona de manera acertada para marcar jerarquías o diferencias visuales. Si bien eso está pasando, la idea no es igualar los textos. ¿Listo? Como está pasando incluso con el cabezote y este otro texto, porque en los otros diseños también sucede, ¿cierto? Que se intenta igualar, aquí, se intenta igualar el ancho. Y eso lo que hace es encajonar y volver simétrico, ¿cierto? Parte del diseño. Entonces, la idea es que puedas marcar diferencia. Por ejemplo, no es adecuado corte lingüístico dejar del eslogan una sola palabra para una segunda línea. ¿Listo? No, una sola línea en este caso. No se justifica dejar ese mundo allí abajo. Seguramente esos textos que están allí se podrían correr hacia la izquierda, de tal manera que se conserve algún respiro considerable acá con respecto a esta forma, ¿cierto? A la geometrización. Luego, revisar que, por ejemplo, este texto, geometrización de formas, si él aumenta un poquito, vamos a suponer que lo aumentamos por ahí un punto de tamaño. Él aumentaría también un punto de tamaño porque no pueden quedar iguales. Y este podría quedar así, colores, dos puntos, primario y complementario. La cuestión también es, en los otros diseños, que por ejemplo aquí las jerarquías quedan al revés. Pareciera que colores primario y complementario es más importante que geometrización de formas, porque además de que el tamaño es el mismo, el color, ¿cierto? Que más impacta, y eso lo vimos en teoría del color, en la parte teórica, es este. ¿Listo? Impacta más ese azul oscuro que ese de arriba, porque la tipografía es más delgada, ¿cierto? Y porque definitivamente el color no impacta tanto como el de abajo. Entonces, jerarquías que están funcionando al revés, que deberían estar cambiadas. Aquí pasa exactamente lo mismo, igualito. Es más importante lo de abajo que lo de arriba, por color, por tamaño. Incluso esa debería ser, o ese de abajo, debería ser un texto que estuviera en altas y bajas, no en mayúscula. Por último, creo conveniente allí indicar que si bien esta propuesta de cambio de color resulta interesante, aquí también, muy interesante, aquí se vuelve muy monótono, ¿listo? El manejo de ese cabezote. Todo ello sumado a lo que ya se indicó antes, a la utilización de elementos básicos del diseño para que el diseño potencie o se potencie
y no queden todos estos elementos flotantes. Ya lo habíamos indicado antes. La idea es utilizar elementos, no solo como aquí, aquí o acá. Elementos que en un momento dado pueden llegar a constituir un escenario tridimensional, por ejemplo en este caso, y sino elementos que acompañen el diseño para que el fondo no quede plano y para que el diseño en general, los elementos no queden flotantes. Abrirlo aquí otra vez. Y esa básicamente es la idea. Bueno, vamos entonces con Angeli Vanegas. Angeli, yo percibo allí que tú propones rotación o giro o radiación, que en este es donde más se nota y obviamente en este, pero aquí muy perdida la percepción de radiación, además de que el personaje principal, la geometrización, se pierde considerablemente por todo lo que hay allí atrás. No es que no se reconozca, es que pierde mucho impacto visual. Al dejar todos esos elementos allí atrás, se vuelve un poco confusa la forma. Además de que el manejo de los textos es bastante complejo. Fondo gris, o fondo, sí, diríamos gris porque no alcanza a ser negro, con textos en negro que se pierden totalmente. No veo la necesidad de partir el año a 2024 cuando perfectamente se puede trabajar 2024 común y corriente de forma horizontal en una sola línea. Me parece que es interesante este diseño, pero el problema es que todos los textos se pierden. Geometrización de formas, color primario 2024, perdidos. Luego diseño visual, queda completamente pegado aquí a este elemento de geometrización, sin ningún respiro, como tampoco hay respiro por la parte derecha. Eh, no hay entonces allí aplicabilidad de los conceptos que hemos visto de contraste. Claramente indicamos, hay que revisar teoría del color, hay que revisar el círculo cromático, pero en todos está pasando exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Textos perdidos completamente. De hecho, no entiendo por qué allí no es colores. Colores, dos puntos, primario y complementario, y ese punto sobra. Porque ese texto y geometrización de formas están al mismo nivel de importancia, misma tipografía, mismo tamaño. Dijimos de hecho utilizar tres tipografías, aparentemente hay dos, pero perdidas esas diferenciaciones de contraste entre fondo y texto. Aquí ya se pierde incluso hasta el cabezote. No entiendo allí la idea de disgregar o separar diseño visual, y más cuando están absolutamente perdidos. Habíamos dicho que la última jerarquía era color primario, el texto digamos que menos importante. Aquí esta curvatura no está bien hecha, esta tampoco con respecto al círculo. Entonces creo que hay mucho por revisar, muchísimo. Este hay que darle un giro bastante grande porque no resulta allí interesante. Ya lo había comentado que este elemento que es el más importante del diseño termine perdiéndose tanto. Además, aquí se nota en esta área, en otras áreas por acá, que el diseño se pierde. Se pierde muchísimo porque cuando tú lo reduces, los contornos no se reducen igual que los rellenos, entonces termina siendo casi que una mancha negra. Aquí ya no está pasando igual.
Entonces tienes que revisar qué está pasando allí, porque termina siendo prácticamente que un plano de color negro. Aquí sí se pierde mucho el reconocimiento con respecto al tema de color. Aquí estos círculos de arriba y abajo son exageradamente grandes y hacen que este personaje pierda demasiada importancia por tamaño, a diferencia de este o a diferencia de este, ¿cierto? Este ya se pierde demasiado en tamaño y es absolutamente simétrico el diseño, absolutamente simétrico. Cuando este círculo, o los cuatro que están arriba y abajo, esos dos y los dos de abajo, podrían cambiar de tamaño y tal vez en incluso, perdón, los cuatro distintos, de tal manera que eso no se vea simétrico, que incluso puede que alguno o dos de ellos se terminen saliendo del formato y no se vean completos, pero definitivamente deben ser más pequeños porque este del centro debería crecer sustancialmente y de hecho irse hacia la izquierda o irse hacia la derecha y de pronto además de eso un poquito más arriba, un poquito más abajo para que eso no quede centrado y nada que hacer con los textos. Parece que el mejor diseño de todos es este. Realmente hasta el momento el único buen diseño de los tres sería este, exceptuando todo el manejo de los textos que se ven totalmente perdidos y obviamente lo que dijimos acá con respecto al cuerpo del personaje. Aquí no se siente el tema de radiación. Aquí sí. Vamos con Daniel Mateus. Bueno, aquí hay un problema bastante grande con respecto a el manejo de color. Lo hago de una vez explícito acá, porque son bastante fluorescentes, incómodos. Algunas veces se denominan colores en términos coloquiales rechinantes. Es muy complicado para la vista fijar, ¿cierto? La visualización en este diseño porque el color cansa demasiado, incomoda, molesta, porque son colores demasiado fluorescentes con mucha luz, a diferencia de lo que se está haciendo acá que es muy bueno, no solamente en color, sino por toda la composición de esos elementos geométricos, triángulos, figuras irregulares. Aquí ya poco funciona, ¿cierto? El tema de adicionar elementos básicos de diseño, porque solamente hay uno, un semicírculo gigante y ya, bastante simple. Y estos otros elementos yo percibo como si fuera una garra del tigre, pero pues definitivamente no se ve interesante. Además porque todo está flotando y la idea es adicionar elementos básicos del diseño como acá que no permitan que ciertos o todos elementos de la composición queden flotantes. ¿Listo? Entonces, en este también, pues hay algo interesantísimo allí en diseño, por todos los elementos que se adicionan, pero el manejo de color nada que hacer. La ortografía, nada que hacer. Geometrización lleva tildes, G con mayúscula, F con mayúscula, porque es una técnica, es como si fuera un nombre propio. Eso aplicado, por supuesto, a los demás diseños también. En lo que tiene que ver con jerarquías visuales, el problema es que, por ejemplo, aquí hace falta un texto y no entiendo por qué. ¿Dónde está el texto colores, dos puntos, primario y complementario? No aparece en ninguno de los cuatro diseños, de los tres diseños, perdón. ¿Listo? Y eso se clarificó, cuáles eran los textos y cuál era el más importante, el segundo, el tercero, el cuarto, para mirar de esa manera las jerarquías.
Y ese que está haciendo falta es el cuarto en nivel de importancia, el menos importante, pero igual debe estar. Pasa que, por ejemplo, acá todos los textos están en la misma zona, como si no existiera más espacio para colocar geometrización de formas. 2024, perdón. 2024 allá, casi que perdido, sin mayor relevancia, y está pasando en todos, incluso en todos tiene el mismo diseño, mismo tamaño. Entonces creo que hay mucho por hacer. Creo allí que se hace o se aplica técnica de composición relacionada con repetición de forma, cambio de tamaño y giro, pero eso también resulta complejo por lo siguiente. Aquí simplemente se, se repite 4 veces el personaje y eso es todo, ¿no? Pues obviamente pues va girando, ¿cierto? En torno a este. Pero lo que sucede allí es que el principal absolutamente perdido por tamaño. Esta es una pieza en donde realmente quien está protagonizando el diseño es el fondo. Y eso está pasando acá. Y eso está pasando acá. El fondo es lo más abundante del diseño. Y no hay un elemento realmente impactante que marque la pauta. Y el elemento geometrizado, en este caso el tigre, se pierde totalmente, pero totalmente. Allí no hay nada que hacer. Todo el trabajo que se hizo con la geometrización para dejarlos pequeñitos, sobre todo él, sin ningún impacto visual. Este debería ser muchísimo más grande. Y no digo que se mantenga el tema de esa garra porque me parece que no funciona, sino que él debería ser mucho más grande e impactante. Alguno de ellos o un tercero. Recuerda que se dijo idealmente cuando se trabajan, cuando se trabaja la asimetría, porque todos los diseños deben ser asimétricos para evitar la asimetría, la monotonía. Lo ideal, trabajar con números impares y no pares. Aquí hay par, 4, y aquí sí hay impar. Entonces, pero igual no hay buen manejo. Se pierde bastante. Mira el impacto visual de este personaje. Mira el impacto visual. Aquí es repetición, cambio de tamaño, cambio de ubicación espacial, pero se ve gigante, impactante protagonista. Aquí, impactante por tamaño. Ah, que aquí no hay repetición. Sí, pero es impactante por tamaño. ¿Listo? Así no se maneje ese mismo tamaño, ¿cierto? Igual si se puede manejar uno como este. ¿Listo? O como este. Esa es precisamente la idea. Y no así, totalmente perdido, sin ningún impacto. Elementos del diseño, solamente un semicírculo y estuvo. A diferencia de este diseño, en donde sí hay un manejo impresionante allí de fondo, ¿cierto? De hacer acompañamiento de elementos básicos que le sumen considerablemente a la calidad del diseño compositivo o la composición del diseño. ¿Qué falta? Que esta cabeza sea mucho más grande, gigante, impactante, que incluso sobrepase y se monte sobre este triángulo, de ser el caso. ¿Listo? Y tal vez eliminar uno de esos tres. ¿Listo? Para revisar allí, que no quede tan simétrico. Falta el otro texto. Diseño visual podría ir un poquito más arriba. Está muy pegado aquí. De hecho, por la derecha hay más espacio que por la izquierda, o sea que no está balanceado. Debería correrse un poquito a la derecha y un poquito arriba.
dejando espacio por arriba, ¿no? De tal manera que Transforma tu creatividad también suba, se ubique bien o mejor y deje respiros por los lados con respecto a esos triángulos. 2024 algo mucho más interesante en términos de impacto, de tamaño. Podría pasar que si se va, por ejemplo, ¿cierto? O el 2024 quede por allá, ¿cierto? Impactante. Geometrización de formas de pronto un poco más a la izquierda, hacia el borde del formato. Y habría que mirar entonces en dónde queda lo de color, que podría llegar a ser, por ejemplo, vertical por aquí. ¿Listo? Hay muchas formas de modificar este diseño para que se vea impactante y más interesante. Y acá pues ya con todas las consideraciones anteriores, cómo se mejoraría este diseño que de fondo ya tiene cosas interesantes, pero no funciona, ¿cierto? Que existan dos personajes allá perdidos por tamaño y ninguno que realmente impacte. Esta pieza va muy bien y debería ser brillante. Y por último, dijimos tonos de amarillo, no uno. ¿Listo? Tonos de violeta, no uno. Para ese personaje. Entonces ahí también se está perdiendo mucho el tema de color, de impacto, de diseño con respecto a ese personaje, que obviamente pues al ser mucho más grande y tener mayor diversidad de tonos, ¿cierto? Pues se vería definitivamente más interesante. Luego por aquí, con David Arias, entiendo que estás trabajando anomalía, ¿listo? Es muy evidente porque aquí funciona en este diseño. Aquí no funciona, ¿listo? Muy difícil que se perciba realmente ahí anomalía. Y aquí vuelve a funcionar el tema de anomalía. Anomalía por giro, por cambio de color. Aquí anomalía por giro, por cambio de color. Nunca se hizo por tamaño. Por ejemplo, para hacer una diferenciación, ¿no? Adicional. Y aquí lo que hay es un patrón o dos patrones, ¿cierto? Que se repiten, azules, naranjas, azules, y de pronto por ahí hay una relativa anomalía con este. Pero, ¿en dónde está el problema fundamental? El principal, porque hay muchos. Este personaje, que me parece, allá incluso con lo pequeño que se ve, ¿listo? Me parece que es fantástico con respecto a la geometrización y con la aplicación de color, y resulta que prácticamente no se ve. La pieza en general pierde muchísimo cuando él no tiene un tamaño impactante, grande, fundamental, y realmente el tamaño grande lo tienen estos dos elementos que están allá de fondo, sin ningún manejo interesante de color, sino, y que no tendría que serlo, porque al fin y al cabo son elementos de fondo, o sea que pueden funcionar de esa manera, pero resulta que ellos son los más grandes, protuberantes, cuando debería ser él, como ya se mostró aquí. Él, impactante, gigante, impresionante. Y luego sí, las otras repeticiones, los otros módulos, jugando con la aplicación de anomalía. Ahí es donde está haciendo falta mayor manejo. Y en los demás pasa lo mismo. Aquí de hecho hasta desapareció. Ese que acabamos de mencionar, que es el que tiene el full color, este también es muy impresionante en términos de aplicación de color, pero lo mismo, pequeñito, no hay uno gigante, la pieza se vuelve muy monótona. ¿Hay aplicación de anomalía? Sí, pero ¿y el diseño enorme, impactante, como ya mostramos los otros, acá,
Aquí, impresionante, impactante. ¿Listo? Otro para mostrar diseño espectacular, que tenga problemas en los textos, muchísimos, pero el diseño es espectacular, igual que este tigre. Y aquí no hay absolutamente nada de impacto impresionante, importante de un elemento, no se vuelve allí absolutamente monótono, un montón de repeticiones con una anomalía. Igual acá, igual acá. Diseño visual interesante, el eslogan, sí, interesante hasta ahí, igual, pero hay problemas con las jerarquías. Colores primario y complementario era el texto menos importante, dijimos que era la cuarta jerarquía. Y resulta más grande que geometrización de formas, que es el tercero. Además que geometrización de formas no tiene que estar ahí en la misma ubicación de diseño visual y el eslogan. 2024 totalmente perdido, sin ninguna importancia. Aquí pasa lo mismo, incluso 2024, acá, no sé por qué, combinado con este otro texto, cuando 2024 debe ser otra cosa impresionante. Igual que diseño visual, un poco más pequeño, un poco más grande. Y acá pues obviamente pasa lo mismo. Incluso geometrización de formas más grande que el eslogan, que tampoco se entiende por qué. Dijimos 3 tipografías, no 2, en los diseños, y eso tampoco se percibe. No hay elementos básicos del diseño, ni uno solo, ni uno. Y eso pues también hace que la composición pierda absolutamente todo el esfuerzo que se está haciendo en composición en términos de tratar de hacer allí que funcionen unos patrones y una anomalía con unos textos. No, todo es absolutamente flotante, no se sostienen de nada, flota toda esa composición. En las 3 piezas pasa lo mismo, en esta un poquito menos, porque aquí cuando menos aparece un elemento no básico del diseño, pero que se repite, se sangra y parece que todo lo que está aquí en el centro, ¿cierto? Se sostiene de esos elementos, se sostienen de ahí, ¿listo? Pero es la única pieza que le apunta a algo, ¿cierto? De composición con respecto a no dejar todos esos elementos flotantes. Vuelvo y reitero, miren, acá, elementos de diseño, que tomo aquí uno del tigre, por ejemplo, listo, pero le está dando mayor sentido compositivo a la pieza. No deja que todo flote. Aquí, antes, sin estos elementos, porque así estaban en la preentrega anterior, pues quedaba un fondo azul allá gigante, un abismo de espacio, sin ningún elemento. Bueno, se adicionó uno, ese hexágono irregular, que forma unos ritmos, sombra demasiado oscura, pero al fin y al cabo interesantísimo lo que se hizo allá. Problemas con los textos, sí, pero se están utilizando elementos y este ya habíamos indicado, ¿cierto? Con muchos elementos de diseño, ¿cierto? Rectángulos o figuras irregulares más bien, y otros aquí diferentes para esta pared de fondo. Se crea una especie de escenario tridimensional, no obligatorio hacer eso, pero es lo que propusieron aquí. Elementos básicos del diseño, igual acá, igual acá. Y entonces, ¿qué está pasando en estas 3 planchas? Que todo flota. Y el elemento fundamental, si no existe protagonismo de uno de esos personajes,
me refiero a este, gigante, impresionante, pues se pierde todo realmente en composición y con todo lo que hiciste para la geometrización de ese personaje. Vamos con Carol Garzón. Lo único que percibo allí, aparentemente, como técnica de composición, es una repetición de formas muy básica, con cambio de tamaño y giro, por lo menos en esta. Aquí no veo absolutamente nada de técnica de composición. Y aquí pues un diseño muy similar al primero, en donde se repite, se cambia de tamaño y se refleja. Idéntico a este. No hay mayor propuesta, o sea que uno de los dos pues debe cambiar porque pues no es la idea hacer lo mismo. Con la única diferencia que se agrega allí una rama. Eso es todo. El manejo del fondo. Ah, bueno, y aquí en este se agregan un par de elementos allí. Y eso fue todo. En el resto de la pieza no aparecen elementos básicos del diseño, todo flota, sin mayor manejo de respiros. Aquí los textos pegados por la izquierda, aquí la forma pegada por la derecha. Casi pegado aquí por la derecha este elemento, este texto. Pegados por la derecha, pegados por la izquierda, pegado por arriba este diseño visual, pegado por la izquierda y así sucesivamente. Ahora, jerarquías visuales no existen, como tampoco existe ortografía. No entiendo por qué aparece esto de fondo y forma de reducción de tamaño cuando nunca pedimos ese texto. Colores dos puntos, primario y complementario. Tanto que dijimos primarios y complementarios no. Y aquí aparece así. 2024 y todos esos textos, geometrización, colores y 2024 al mismo tamaño, misma tipografía, mismo color, todo igualito. En pocas palabras, jerarquización visual de los textos no hay, excepto diseño visual y este texto. De resto, todos los textos son iguales, como si todos tuvieran el mismo nivel de importancia. Luego por acá, una forma que ni siquiera se logra sangrar ni por la derecha, ni por abajo, ni por la izquierda, porque con triángulos, más de lo que ya hay aquí, en la forma, en la parte interior, no creo que sea la idea. Además de que no existe en esta propuesta técnica de composición. Cuando se reducen, todo esto se vuelve prácticamente una mancha. O sea, hay que mirar por qué los contornos eh, nos están escalando. Aquí sí se ve bien. Y de hecho este debería ser el impacto visual del principal, del personaje principal, y luego hacer la técnica de composición con repetición de formas y cambio de tamaño y giro o reflejo. Uno que impacte. Pero no, aquí los dos pequeñitos ahí relativamente perdidos. Listo, igual que acá. Entonces creo que hay mucho por revisar. ¿Listo? Y darles un giro de 360 grados a esos diseños porque están bastante lejos de lo que estaríamos esperando. Bien, eso sería todo con respecto a las observaciones. Buen fin de semana.